¿ya? Entonces uno comienza a expandir, abrir y no termina nunca de abrir conocimiento y de recibir conocimiento, no se termina nunca. Y uno puede comenzar a abrirse en 360 grados, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos en este momento, lo que es urgente, es mirar de frente como un láser enfocado. Eso es lo que necesitamos. Shri Gurudeva ki jai, jai Nitaya Gaur jai Shri Radhesham, Mahavira Vijayate ki jai, Shri Gaura Sangha ki jai ho. Hemos estado realizando, estudiando, comentando sobre diferentes aspectos de la espiritualidad. Primero, y muy importante entender, es que espiritualidad no tiene que ver con los espíritus. Esta es una mala interpretación que muchas veces se hace debido al idioma español, porque espiritual viene de la misma base, pero son absolutamente diferentes. Espiritualidad es todo lo que tiene que ver con el alma y Dios, la verdad trascendental. Y espíritus tiene que ver con los fantasmas y con seres de otros planos y otras dimensiones. Entonces, a no confundir estas palabras. Y bueno, hablando de espiritualidad del día a día, espiritualidad cotidiana, digamos, de verdad trascendental, que debemos vivir en cada momento, paso a paso. Me gustaría consultarle a ustedes qué tema quisiera ustedes que yo profundizara el día de hoy, a qué temas me refiero el día de hoy, en qué área les gustaría que estudiáramos. Obviamente estas sesiones son en sí para ustedes más que para mí, debido a que son temas que yo conozco y que manejo. Entonces es el beneficio de ustedes lo que importa en estos encuentros, y es por eso que les pido entonces que digan qué quieren escuchar, qué quieren aprender el día de hoy, qué les interesaría saber más, qué les gustaría profundizar más. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro. Sí, bueno, perfecto. Ya, esta semana me puse a averiguar, ¿cierto? A buscar lo que era los diferentes yogas y sus años de duración, pues. Entonces, bueno, está la era de oro, plata, bronce y hierro, ¿cierto? Y las tres me sumaban 4 millones y tanto, ¿cierto? 4.600.000 años cada era. Pero después me salió los Manvantara, y ahí ya eso no habíamos hablado de los Manvantara. O sea, que un día de Vishnu son 17 Manvantara, algo así era, ¿o no? No recuerdo en este momento, tendría que ir a buscar los apuntes. 17 Manvantaras, y, o sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de años. Ahora, la pregunta que me dice, ¿esos años son terrestres, pero y en otros lados son los mismos años? Porque se rigen, acá nosotros nos regimos por el ciclo lunar, ¿cierto? Es el más exacto, el ciclo lunar es el más exacto que el calendario gregoriano, ¿ya? Pero y en otros lugares, ¿cómo se regirán en el tiempo? Esa es una de las preguntas. Fantástica pregunta, y me hace muy feliz saber que usted está indagando y profundizando por su propia cuenta, que es lo que todos deberían hacer. Todos deberían estudiar, indagar y prepararse los fines de semana para literalmente rebalsarme con preguntas importantes, porque estas preguntas son preguntas que gran parte de la humanidad pensante se hace. Entonces, cuando ustedes hacen estas preguntas, nosotros tenemos respuestas a estas interrogantes que son gigantes para la humanidad, pero para nuestros maestros son respuestas muy simples, son preguntas muy simples, pero para la humanidad son grandes cosas. Entonces, le felicito
por estudiar, por buscar información, por tratar de profundizar y comprender con mayor altura, con mayor profundidad. Entonces, bueno, existen dos tipos de medidas de tiempo, ¿ya? Que son los años terrestres, que los años terrestres se miden por años lunares, es ciclo lunar, no ciclo solar, ¿ya? Como sabemos, la luna y el sol son arquetipos opuestos. El sol calienta mientras que la luna enfría. La luna y el sol están representados dentro de nuestros nadis, ¿verdad? Ida y Pingala. Luna, sol, energía masculina, energía femenina. Como las culturas ancestrales de la tierra, las culturas de la sabiduría de la misma tierra y las culturas que se expanden desde la filosofía de Bharat, de la filosofía desde la India ancestral, antes de este tiempo de Kali Yuga, mucho antes de 5.000 años atrás. Todas las culturas a nivel global, si ustedes investigan, se rigen por ciclos lunares, porque es un ciclo perfecto para medir el tiempo terrícola. El cristianismo, posteriormente, para destruir la conexión con la naturaleza, para destruir la conexión con los elementos, devas, para cortar la conexión ancestral de sabiduría de los habitantes de esta tierra, inventan un nuevo calendario que es el calendario solar, y eso es lo que conocemos como el calendario gregoriano. Es un calendario que no hace sentido, porque tiene años bisiestos, hay que aumentarles horas, quitarles días, aumentarles días. Es un calendario hecho por un niño de 5 años, ¿no? Pero el calendario lunar que tienen todas las culturas avanzadas ancestrales es perfecto. Por eso que, por ejemplo, el nacimiento de cualquiera de ustedes en calendario lunar va cambiando al calendario solar. Si ustedes ven Sri Krishna Janmastami, Radhastami, etc., va cayendo en fechas diferentes, porque esa es la fecha exacta de un año, entre un año y el otro, esa es la fecha exacta según calendario lunar. Entonces esa es la medida calendario Tierra, es la medida tiempo Tierra, planeta Tierra. Cada dimensión tiene su propia forma de medir el tiempo, pero existe una medida que es cósmica, galáctica, que son los años Deva, los años divinos, digamos. Los años divinos entonces son los verdaderos años de la humanidad, no de la humanidad, pero del universo completo. Entonces esos años Devas son la verdadera medida, pero los años Devas son tan grandes en relación a los años terrícolas que para nosotros es casi un sinsentido el siquiera pensarlo. Ok. Se puede tomar como un año Deva, serían 360 años terrícola. Un año Deva, 360 años terrícola. ¿Ya? Hay diferentes opiniones frente a los tiempos y a los yugas. Algunos investigadores y sábelotodos contemporáneos, o de los últimos 100 o 200 años, han dicho que los cálculos védicos de tiempo son exagerados y que en realidad los tiempos védicos no son tan largos, ¿ya? Incluso hay algunos más atrevidos todavía que dicen que cada yuga tiene una duración mucho más corta, cada yuga tiene el mismo tiempo de duración, ¿ya? Y que este Kali Yuga estaría terminando. Hay diferentes interpretaciones respecto al tema de los yugas y del tiempo. No es solamente una verdad frente al tiempo de los yugas. Hay diferentes interpretaciones.
¿Por qué? Porque vienen las interpretaciones, porque si nosotros sacamos las cuentas astrológicas, astronómicas, de los eventos narrados en los textos, entonces estos tiempos astronómicos literalmente desafían toda lógica de la ciencia actual. Y por ese motivo, algunos seguidores de la Vedanta y Tantra, Vedas y Tantras, donde está esta información, han tratado de hacer un paralelo entre la ciencia moderna y la sabiduría trascendental. Grosso error. Que la ciencia moderna es errónea. Está errada en la mayoría de los preceptos, contando con la evolución de Darwin. Es errónea. Son todas teorías, no hay verdad absoluta en lo que ellos dicen. Algunas cosas, ¿no? H2O, cosas básicas, ¿no? Pero grandes verdades se equivocan rotundamente, y muchas de las verdades a las cuales sí aciertan, no es descabellado pensar que lo han robado, literalmente lo han plagiado desde los textos védicos. ¿Cómo es posible que ellos hablen del Big Bang y del Big Crunch si actualmente no tienen cómo saber? No tienen cómo saber, son especulaciones. Números tras números y palabras revueltas, palabras técnicas que ocupan para embolar la mente de las personas, ¿no? Palabras tan rebuscadas en latín, buscan otras en griego, cosa que uno no sabe, es como casi un mantra que la forma en que escriben, encriptado todo, pero en realidad no tienen la tecnología para ver el Big Bang, porque el Big Bang comenzó hace demasiado tiempo, inició hace muchísimo tiempo, pero ellos dicen en la ciencia cuántica que existe el Big Bang, que existe el Big Crunch, y que luego de este Big Crunch, de la disolución universal, va a volver a existir un Big Bang, y siempre ha sido así. Los últimos datos científicos están hablando, los científicos, de que en realidad esto no se muere, sino que simplemente se transforma. Pero si esto lo sabemos a través de los textos védicos, hace miles de años ya sabemos todo esto, lo sabemos todo. Y pareciera literalmente que alguien lee los textos y luego inventa una teoría en cuanto a números y lo patentan con su nombre y se transforma en un nuevo descubrimiento, pero no lo es. Ejemplos de estos les puedo dar miles de ejemplos como estos que son interesantes de revisar, pero un ejemplo de esto, por ejemplo, es el psicoanálisis. Todo ese, ¿de dónde viene el psicoanálisis? La psicología, viene de Sigmund Freud, ¿verdad? Pero actualmente la teoría del inconsciente, la teoría, del subconsciente, del inconsciente, del subconsciente, la teoría de los diferentes pulsiones, ¿sí?, sexuales que tiene, por ejemplo, el complejo de Edipo, de Electra, etcétera. Todo esto, ¿dónde estaba escrito originalmente? ¿O es que lo inventó él? No. Mitos de la antigüedad, es cosa de estudiar las mitologías de los pueblos antiguos y uno encuentra estas historias que están hablando sobre esos complejos que luego Freud escribió. Pero más allá, cómo funciona nuestra mente y nuestros deseos internos, esto lo escribe antes que Sigmund Freud, lo escribe Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche habla sobre estas naturalezas, estas pulsiones naturales y básicas del ser humano. Nietzsche habla en términos filosóficos, a lo cual, sacándolo por parte y compilándolo en un libro, desarrollamos una teoría psicológica. ¿Y de dónde lo sacó Nietzsche? ¿De dónde Nietzsche comprende la psique humana y cómo habla de la psique humana? Es muy posible que lo sacó desde Spinoza, Baruch Spinoza. Su teología en contra de la religión y que la religión está muerta y todo esto y que hay que evolucionar como seres pensantes, autónomos, así habló Zaratustra, es la misma idea que tiene Spinoza. ¿Sí? Las religiones muertas no llevan a ninguno ni conducen a ningún lugar, que es lo que yo repito, por años he estado hablando de este tema. Las religiones muertas no producen ningún desarrollo, son simplemente mecanismos de manipulación social, manipulación gubernamental. Los gobiernos, en realidad, al menos por el cristianismo, y con esto saquemos al Maestro Jesús al lado, al Maestro Jesús no me lo toquen.
Aquí estoy hablando del mero negocio de Satanás. El Estado, ¿sí?, ocupó la religión cristiana para manipular las masas, y lo ha hecho desde el tiempo de los romanos. Concilio de Nicea fue cuando dijeron, ok, nos volvemos todos cristianos y con esto entonces vamos a poner a todos bajo una bandera religiosa, y entonces vamos a poner a un papa que es el máximo pontífice, es el maestro máximo de los cristianos, y entonces nosotros vamos a controlar al papa, ¿sí?, y el papa entonces va a hacer que la gente nos siga. Y eso es todo el tema de la religión, y no solamente con el cristianismo. Este es un tema con todas las religiones, el brahmanismo de la India, ¿sí?, el budismo en el Tíbet. Todas las religiones han caído en exactamente lo mismo y siempre han sido lo mismo. 500 años atrás lo dijo Spinoza, después lo dijo Nietzsche, lo han dicho todos los grandes. Gauranga Mahaprabhu 500 años atrás, al otro lado del mundo, aquí en Bengal, aquí en India, en Bharat, Gauranga Mahaprabhu habló en contra de todo el sistema de casta y varna. Él no creía ni en varna ni en castas. Aquel que cree en brahmins, en esto y lo otro, en castas, y es un seguidor de Gauranga Mahaprabhu, está completamente perdido. Completamente perdido. Por muchas explicaciones, porque explicaciones lógicas hay para todos. Hay todo para explicar cualquier cosa. Yo te puedo dar cualquier explicación lógica para explicar cualquier cosa. Eso no quiere decir que sea verdad. Esto lo descubrimos, por ejemplo, otro ejemplo, cuando estudiamos los diferentes filósofos. Cuando estudiamos diferentes filósofos nos damos cuenta que todos tienen teorías un poco diferentes, incluso contradictorias entre unos y otros. Pero si uno se encierra en la teoría de un filósofo, uno va a comenzar a creer que esa es la única, es la máxima verdad, lo que este filósofo dice. Pero luego vamos a otro filósofo y encontramos otras verdades o otras realidades, y siempre va cambiando. Esa es la ciencia del hombre, es lo que podemos lograr con el poder del intelecto, con el poder de la inteligencia material. Nosotros tenemos que desarrollar una suprainteligencia para comprender la verdad. Esa inteligencia viveka, inteligencia espiritual, una suprainteligencia, una inteligencia que está más arriba, que tiene la capacidad de tocar, ¿sí?, las profundidades del cielo. Esa inteligencia, no es la inteligencia para discutir con gente que está en el mundo material. Ese es el problema de la mayoría de los filósofos y los teólogos y los teóricos. Están compitiendo unos a otros. ¿Quién es el mejor de los presos dentro de la cárcel? Cuando uno tiene viveka, uno se da cuenta que no tengo que ganarle a nadie de esta gente que está presa. Yo tengo que salir de la cárcel. Entonces uno desarrolla una visión y una comprensión que está más allá de los barrotes del mundo material, más allá de los barrotes de Maya. Entonces uno tiene que trascender. Entonces, claro, los filósofos, los grandes filósofos, y yo soy un amante de la filosofía. De hecho, ese era, cuando era joven, era mi carrera, la carrera que yo quería estudiar era filosofía en la universidad. Gracias a Dios que las cosas no fueron así, no se dieron, porque en estos momentos estaría dando clases de filosofía y no hubiera encontrado nunca la verdad a través de los filósofos. Porque los filósofos, si vemos, ninguno de ellos terminó bien. Quizás muy contado, uno o dos que terminaron bien su vida. No, la mayoría terminó bastante mal. Claro, porque trataron de encontrar la verdad con ensayo y error, y desde una mentalidad material, ¿sí? Aunque tengan muchas ganas de encontrar la verdad, con una mente material no puedes encontrar la verdad, porque la verdad es trascendental a la materia. Por tanto, es superior a las capacidades que tiene la mente y la inteligencia material para encontrarlo. Pero la inteligencia espiritual, viveka, el verdadero conocimiento, la verdadera inteligencia puede llegar a la verdad. Pero para eso necesitamos ciertas herramientas que lamentablemente muchos de ellos no tuvieron. Externamente, históricamente no tuvieron. El maestro Nietzsche no tuvo esa herramienta. Spinoza no tuvo esa herramienta. Schopenhauer no tuvo esa herramienta. Kant no tuvo esas herramientas. ¿Cuál herramienta estoy hablando? Tener la conexión directa con el linaje espiritual. Poder encontrarse con ellos. Para ellos no les fue posible. Aunque eso es lo que sabemos históricamente. Mi especulación, mis estudios me han llevado, y por especulación hay que entender bien, especulación es bueno especular, no inventarse historias, pero pensar, crear historias
tratar de conectar los puntos, y así uno comienza a ver ciertas cosas, ¿no? Pero mis estudios me han llevado a pensar que ellos sí tenían conocimiento, y sí tenían, al menos textos les habían llegado a ellos, ya habían, corrían de forma underground, de forma oculta, subterránea, corrían textos védicos y textos tántricos en aquellos tiempos ya. Sí. Yo tengo mi especulación lo que yo estoy realizando frente a este tema, no es solamente que yo me lo esté imaginando. Por ejemplo, el maestro Spinoza, él hablaba de la filosofía monista. ¿Filosofía monista, de verdad? Filosofía monista es el nombre que le damos nosotros a la filosofía advaita. ¿Y cuál es la teoría de Spinoza? Si la puedo sintetizar y bueno, es muy grande, pero si lo puedo sintetizar es que todo es Dios. Todo es Dios y nosotros somos parte de ese todo. La naturaleza es parte de Dios. No está afuera, no existe nada separado, es todo parte de Dios y experiencia de Dios, es todo conciencia divina. Eso es lo que Spinoza explicaba. ¿Y qué es eso? Advaita Vedanta, ¿no es? Filosofía monista, Brahmavadi, eso es, absolutamente. Esto es lo que Spinoza escribe. ¿Cómo se llama su trabajo más profundo? Sus trabajos sobre filosofía se llaman meditaciones. El monismo de Spinoza en meditaciones. De verdad tenemos que pensar que él no tuvo acceso a nada del Vedanta. Llega a ser ridículo. Porque cuando uno conoce el Vedanta, uno sabe que estas ideas vienen de ahí. No es posible para una mente material llegar a ese punto de comprensión. Y por eso que Spinoza, en cierta forma, era ateo, digamos, a la religión oficial que era el cristianismo. Él era judío de nacimiento. Él no creía en la Torá. Él dijo que la Torá y que los textos judíos eran simplemente un invento para manipulación social, o, en el mejor de los casos, para simplemente ordenar el corral de las personas, darle un orden. Pero todo parte de la historia del judaísmo, de esa tribu semita, y que finalmente la religión simplemente la habían creado por una forma de organizar y manipular la sociedad, lo mismo que el cristianismo, que viene desde ahí. Y una vez más, saquemos al Maestro Jesús de esta foto. El Maestro Jesús no tiene que ver con ese negocio satánico. El Maestro Jesús es un maestro de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Obviamente ellos tenían contacto. Cuando Schopenhauer dice que nosotros somos Dios conociéndose a sí mismo a través de nosotros, que nosotros somos una expansión de Dios, y con esta expansión Dios puede conocerse en su grandeza, porque como es infinito, todo lo que Dios sabe al mismo tiempo se sigue expandiendo, no termina nunca de conocerse. Entonces todas las expansiones, infinitas expansiones como almas, no somos dioses conociéndose a sí mismos. Esto decía Schopenhauer, pero esto es justamente el Advaita, filosofía Advaita. Entonces, claro, es válido sospechar que ellos tenían conocimiento, que tenían acceso a textos. Ahora, lo que ellos no tenían, ¿qué es lo que no tenían? No tenían conexión directa con el Parampara, con la línea de maestros que pudieran revelar. Entonces a ellos les llegaba esta información o estas traducciones de textos sagrados de la Vedanta o del Tantra, de la India, digamos, la filosofía ancestral de millones de años de India. A ellos les llegaban los textos y ellos simplemente los veían, podían analizarlos y comprenderlos desde un punto de vista material, con la mente. Cuanto la inteligencia pudiera abarcar, era todo lo que podían ver. Entonces obviamente ahí no hay realización espiritual, ¿no? Ahí no hay realización espiritual, ahí hay comprensión intelectual, lo cual, bueno, no está mal, ¿verdad? Pero todavía hay más. Eso es recién en la punta del iceberg de la realización de Dios. Entonces, volviendo al punto del tiempo y de las medidas universales, ¿no? Normalmente se hacen las medidas, se hablan en años devas, años divinos, ¿ya?
Y cuando se habla de los manvantaras y los kalpas, etcétera, entonces ahí tenemos una medida de tiempo que es muy, muy grande. Y respecto a la indoctrinación cultural que hemos tenido, nos parece que esos tiempos fueran ya demasiado grandes, demasiado eternos. Debido a ello, ciertos pensadores con sus cerebritos han postulado que posiblemente las medidas védicas son erróneas y que la forma de calcular los años es mucho menos, y sacan cálculos respecto a su naturaleza humana, demasiado humana, y entonces explican los años y los tiempos diferentes. Como sea, es un tema que nosotros experiencialmente no podemos llegar a ello, no podemos llegar a entenderlo, porque no tenemos capacidad de vivir y de ver con nuestros propios ojos todo un yuga, todo un kalpa. Con suerte vivimos 100 años como seres humanos en estos tiempos. En las eras anteriores 1000 años, 10.000 años, ¿no? Pero hoy en día 100 años, con suerte llegamos a 100 años, y si es que llegamos a 100 años, con suerte llegamos con conciencia. Entonces, el tema de las medidas universales, claro, es un tema interesante sobre la cosmovisión védica, la cosmología védica, pero son, en cierta forma, bueno, a que le interese esos temas, bien, pero en cierta forma yo personalmente lo siento que es un poco una pérdida de tiempo estudiarlo desde el punto de vista de que ¿qué hago con eso? Claro, puedo entender cómo funciona el universo, fantástico, pero luego de eso, ¿de qué me sirve en la experiencia directa? Lo que me puede entregar, claro, es ver este universo tan grande, ver este universo como algo tan vasto, y me hace ver que mi propia vida es efímera en cuanto a mi vida humana encarnada, es una vida tan corta, tan pequeña, que claro, hace expandirme mi conciencia. Pero si pensamos desde el punto de vista gaudilla, ¿ya? ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto por un tema muy importante, que el conocimiento védico, como Veda significa ver, y también verdad, ver la verdad es infinito, ¿ya? Entonces uno comienza a expandir, abrir, y no termina nunca de abrir conocimiento y de recibir conocimiento, no se termina nunca, y uno puede comenzar a abrirse en 360 grados, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos en este momento, lo que es urgente, es mirar de frente como un láser enfocado. Eso es lo que necesitamos. Honestamente no necesito saber gramática sánscrita, nada de eso, nada de eso. No necesito saber astronomía, astrología hindú, no sirve. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Honestamente. Bueno, para manejar un boliche y tener un negocio, sí, pero no te sirve de nada. Personalmente no te sirve de nada. Porque si Shani Acharya, el maestro del karma, si él quiere golpear, tú sabiendo astrología o no sabiendo astrología, te va a golpear igual. ¿De qué te sirve? Tratar de controlar matemáticamente el universo es un sinsentido. No podemos controlar, porque ellos son suprapoderosos, por eso son devas, por eso son seres divinos. Nuestro cuerpo y nuestra fuerza no es divina mientras estamos en Maya y en este mundo material. Entonces no podemos controlar nada de eso. En realidad es una pérdida de tiempo para nosotros, porque lo que va a pasar, si los devas quieren que así sea, eso va a suceder. Eso es prarabdha karma, es un karma que se está desarrollando y que va a caer y va a caer y va a caer. Yo puedo mirar en mi carta, tal cosa viene, voy a hacer un ritual, un machitún, un guayu, una magia. No te sirve de nada, ¿sí? Porque el peso va a caer, el peso del karma va a llegar encima. Si a los devas no podemos hacerles trucos. Lo que es más vale desarrollar Sharanagati, rendición, es decir, Krishna, sé que mi karma debe ser como los 1000 demonios, seguramente, pero ¿qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar eso, tú lo puedes cambiar. Yo me rindo a ti, me rindo a tus pies de loto,
rindo mi vida a tu servicio, y el único ritual que voy a hacer, si lo podemos llamar ritual, es Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama y Bakebalam. Cantar el nombre de Hari, voy a refugiarme en tu nombre. Si los 1000 demonios del infierno me vienen a buscar, yo voy a cantar tu nombre. No hay nada más que puedo hacer. ¿Cuál fue la instrucción de Gauranga? ¿Pierde el tiempo en yantras y esto y lo otro? No, Gauranga dice tú, Harinam, Harinam, eso es todo. Entonces, en eso tenemos que enfocarnos. ¿Sí? La cosmovisión védica es maravillosa y explica cosas que son tremendas, ¿no? La Tierra es plana, nosotros no estamos girando en ningún lado, lo que gira son los astros, la Tierra y la Luna son astros y estos giran, el Sol y la Luna son astros y giran, y los planetas giran porque son astros, esos planetas que vemos, Saturno, Venus, etcétera, son astros, son estrellas en cierta forma que están girando sobre nosotros. La cosmovisión védica explica cosas brutales, maravillosas. Explican las medidas de la Tierra, explican cuántos continentes hay, dónde hay vida, dónde no hay vida, cómo es la vida en los otros continentes. Hay continentes que están muy lejos nuestros, ¿sí?, dentro del plano Tierra, continentes a los cuales no llega la luz solar, porque la luz solar está en el centro de este mandala. El Sol y la Luna están en el centro del mandala, y más afuera de esa parte del mandala también hay continentes, hay tierra y también hay seres vivos, pero ellos no reciben luz solar. Se explican cosas que son impresionantes, son maravillosas de conocer, es casi como un cuento de fantasía, ¿no? Pero ellos sabían los continentes y la forma de la Tierra y la forma del átomo y todo lo sabían antes de la ciencia. Entonces, ¿cómo pueden estar bien en una cosa y mal en la otra? Si todo lo que la ciencia está diciendo ahora ya está escrito, ya es parte de la filosofía védica. Entonces, lo que ahí dicen es verdad, porque estas son revelaciones, no son descubrimientos científicos, ¿ah?, que una mente material con su telescopio y con sus cosas pueden descubrir algo. No, estos son visiones y entrega directa que Dios entrega para el conocimiento de la humanidad. Entonces, cuando ese conocimiento está ahí, nosotros lo tomamos o lo dejamos. Pero es verdad, es así de simple. Si me gusta, bien; si no me gusta, bien también. La verdad es verdad, la verdad no cambia. El sol está ahí, ¿verdad? Cuando vemos el sol está ahí. Me gusta el sol o no, el sol no cambia, sigue brillando y va a brillar todas las horas mientras esté por sobre mi cabeza va a estar brillando, aunque no me guste. No es que el sol se va a apagar porque a mí no me gusta. Yo, este es el problema. Yo, ahamkara, el ego, este es el problema. Si nosotros diluimos el yo, entonces ¿qué queda? Si no hay yo, solamente Dios, y por tanto conciencia divina. Nosotros nos volvemos conciencia divina. El que yo quiero, que a mí no me gusta, que yo pienso, que yo eso es, ok, en el mundo material funciona, pero en el mundo espiritual no hay yo. No hay intereses creados, intereses personales. En la realidad espiritual está Dios. Y más que Dios, ¿qué palabra está? Dios. ¿Qué significa Dios? Nada. Krishna, lo único que hay. En el mundo trascendental, todos tienen su nombre, tienen su forma, su cuerpo trascendental maravilloso, tienen sus actividades en el mundo de Krishna, en el Nitya Lila Vrindavan, que no es lo mismo que Goloka Vrindavan. En el Nitya Lila Vrindavan todos tienen su nombre, tienen su forma, tienen su profesión, digamos, algo que se dedican específicamente, son conocedores de todas las artes, ¿sí? Pero no hay yo, no es ese yo material. Entonces ese yo material es justamente el eslabón que tenemos, es la cadena que nos mantiene nuestro talón amarrado a la reja, a los barrotes de malla. El yo quiero, yo pienso, yo creo, yo quiero, yo, chao. Todos aquellos que están basando su vida en el yo están destinados al fracaso. Todos. Ejemplos en las mismas historias védicas tenemos muchos ejemplos, y posiblemente el ejemplo más grande y el que mi Shri Gurudev siempre toca es el ejemplo de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu
tenía más fuerza y más dinero que Elon Musk, que Bill Gates, y que todos estos rakshasas de mala muerte, tenía mucho más. Era tan poderoso Hiranya que él había conquistado incluso a los devas. Los devas no tenían poder en contra de él. Él controlaba el aire, controlaba el fuego, controlaba el aire, el fuego, controlaba el éter, controlaba absolutamente todo. Todos los devas, todas las energías, él las controlaba. Él le ganó la posición de líder a Indra, que es el dios de dioses, que es el señor de todos los elementos, de todas las energías universales. Hiranyakashipu le ganó todo. No había demonio que pudiera hacerle frente. Todos tenían que reverenciar a Hiranyakashipu. Todos. Hoy en día estos líderes políticos o multimillonarios o billonarios o lo que sea, estos magnates, ¿qué poder tienen? Ningún poder. Falta que a alguien se le vaya la olla y que le ponga un tiro en la cabeza a cualquiera de estos y se acabaron. No tienen vida, no tienen fuerza. Pero Hiranyakashipu era imposible matarlo. No había cómo enfrentarse a él. Ese era el nivel de poder que tenía. ¿Cuál era su error? Yo. Y el yo lo llevó a la muerte final. Y perdió absolutamente todo lo que había ganado y acumulado. Todo lo pierde, incluyendo su propia vida. ¿Por qué? Porque él decía, ¿qué Dios? Yo soy el que compra las cosas, yo soy el que hace el trabajo, yo soy el que 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 yo. Y aparece Hari, Vishnu, la forma Narashinga, y le dijo, no, tú no, yo. Y lo parte en dos. Así de simple, lo partió en dos partes. Así, como quien corta un cordel, ¿no? Una cosa, y no tienes ningún poder, le demostró, tú no tienes ningún poder. Pero todos los devas, todos los regentes universales no podían hacer frente. Y Krishna simplemente así, chao. Entonces ese es el tema que nosotros debemos analizar. Cuando nuestra vida está centrada en el yo, entonces ahí hay un error, y lo bueno es que podemos mejorarlo. Hay un error que podemos limpiar. Y bueno, conectando todo lo que he compartido, aquellos que son aspirantes a caudillas deben siempre buscar cómo obedecer y cómo honrar lo que nuestro Gauranga Mahaprabhu y Nityananda Ram, nuestro Padre, nos ha entregado. ¿Cómo es el camino? ¿Vieron alguna vez Gauranga haciendo astrología? No, nada. O Gauranga haciendo cualquier sin sentido, nada. ¿Qué hacía Gauranga? Hari Kirtan. Escuchar la historia de Hari, las historias de Krishna, del Bhagavatam, del Gita Govinda. Escuchar, le decía a Ramananda Roy, por favor léeme este lila, y Ramananda leía, y Gauranga lloraba y escuchaba la historia de Krishna y visualizaba a Krishna, lo veía. Y cuando estaba en sus sentidos externos cantaba y hacía cantar y danzaba los nombres de Hari. Esa es la suprema verdad. No hay yantra tantra que pueda superar eso. De hecho, ese es el último eslabón de la verdad. Cuando alcanzamos el Mahasiddha level como Shiva Mahadev, que es el maestro de todos los siddhis, no hay nadie más grande que Mahadev en cuanto a los poderes yógicos, ¿no? Y al yoga. Él es Yogeshvara, es el maestro de todos y el líder de todos los yogis, es el más grande de todos los yogis. No hay nadie como Mahadev Shiva. Pero cuando Mahadev Shiva se va al Kailash y está en profundo trance, ¿en qué está meditando Shiva? Eternamente. ¿En qué medita en el Kailash? En Krishna, en Radha y Krishna, en el lila de Radha y Krishna. Entonces, claro, Gauranga Mahaprabhu pareciera ser un sistema simple, pero sumamente elevado, porque para llegar a eso hay que pasar todos los escalones yógicos que pueden existir. Y a llegar a Divon Man, que es el estado de conciencia de locura espiritual. Locura espiritual. Es tan grande
el océano de amor y de sabiduría que corre por ti, que es incontrolable, es locura espiritual. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos realmente pueden o han experimentado la locura espiritual en esta tierra? Nuestro Radha-Raman lo experimentaba, nuestro Gauranga Mahaprabhu lo experimentaba, Nityananda lo experimentaba, Advaita lo experimentaba. Locura espiritual. Es el máximo peldaño. Ramakrishna Paramahamsa lo experimentaba. Vijay Krishna Goswami lo experimentaba. Ellos, locura espiritual, ya llegan a un nivel que trascienden todo. Están más allá de la sociedad, más allá de los tapujos culturales y sociales. Ya no están en este mundo. Aunque sean visualmente perceptibles en este mundo, ya no están viviendo en este mundo. Ellos están viviendo directamente en el Nitya Lila Vrindavan, o en la realidad trascendental del Ishtadev que ellos siguen. El caso de Ramakrishna no es Nitya Lila Vrindavan, el caso de Vijay Krishna Goswami tampoco es Nitya Lila Vrindavan, pero están en locura espiritual, están en un estado de conciencia ya que supera todo nivel de yoga, cualquier tipo de siddhi, perfección, supera todo eso. Ellos son esa verdad, ellos son esa verdad. No existe la verdad y ellos, dos cosas diferentes, no, son uno. Cuando Ramakrishna Paramahamsa visitó en Benares a Trailanga Swami, quien era conocido como el Shiva que caminaba. Normalmente vemos a Shiva en el templo, en el lingam o en el templo, ¿no? La imagen siempre está sentado, está en la forma de la deidad, pero este Shiva caminaba, era Shiva mismo, pero como una persona que caminaba por el mundo. Este era Trailanga Swami. Cuando Ramakrishna conoce a Trailanga Swami, y algo muy importante que hay que aprender de Ramakrishna, siempre que él conocía a un sabio, a un maestro, o conocía a algún novato, siempre le preguntaba: ¿cómo ves a Dios? ¿Con forma o sin forma? ¿Para qué? Para hablar en el idioma de esa persona. Es como decirle a alguien: ¿hablas español o hablas inglés? No, I speak English. Okay, so I speak in English with you. No Spanish, no Spanish. Okay, English. Entonces Ramakrishna le preguntaba a las personas que venían a él o con quien él iba a tener una conversación, les preguntaba: ¿en qué idioma hablas? ¿Dios tiene forma o no tiene forma? Entonces, en el caso de Trailanga Swami, Ramakrishna hace otra pregunta, porque Trailanga Swami es un Mahasiddha, no un Siddha Mahapurush, pero un Mahasiddha. Estamos hablando, existe los gurus, los acharyas, bla 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 bla, los siddhas y Mahasiddhas, un nivel altísimo, muy alto. Ramakrishna le dice, cuando se acerca a él, le dice: ¿Dios es uno o dos? Advaita o Dvaita, ¿es dos, es separado, o todo es Dios? Todo es uno, Dios, el único. Y Trailanga Swami obviamente dice: Dios es uno. Pero esta conversación fue sin palabras. O bueno, Ramakrishna hace la pregunta y Trailanga Swami responde sin palabras, porque Trailanga Swami hacía votos de silencio. Entonces había momentos en que años que él hablaba y años que él no hablaba, o meses que hablaba y meses que no hablaba, y así. Hacía votos de silencio. Entonces en este momento Trailanga Swami estaba en voto de silencio. Pero Ramakrishna le dice: ¿Dios es dos o uno? Y Trailanga levanta la mano y hace así: uno. Claro, Dios es uno. Todo es expansión de Dios. Los devas son expansión de Dios. Las jivas son expansión de Dios. El mundo material es expansión de Dios. No son dos cosas separadas ni son cosas diferentes. Ahora, no hay que entenderlo esto como monismo. No, es diferente. Hablábamos en la sesión anterior cómo la verdad es incomprensible desde un punto de vista material. Aquí no estoy hablando de Brahmavadi o Mayavadi, no estoy hablando de monismo. Sería estúpido así, yo no sería seguidor de Gauranga, ¿no?
no es monismo, pero hay que entender que Dios es uno. Dios es uno. No existe algo más que Dios. Dios es absolutamente todo. Dios es todo. Está en tu corazón, está fuera de tu corazón, es tu cuerpo, es tu propia alma, es tu prana, ¿verdad? Es el fuego, es el aire, es el sol. De lo contrario, ¿qué sentido tiene el capítulo 10 del Bhagavad Gita? ¿Qué sentido tiene cuando Krishna dice yo soy el aire, de las montañas yo soy Meru, de los ríos yo soy el Ganges? ¿Que para qué Krishna va a decir eso? ¿Porque está aburrido? ¿Porque le cayó mal la comida? No, es que esa es la verdad. Todo es Krishna. En Sri Brahma Vaivarta Puranam, en el capítulo de Krishna, se explica claramente que todo, absolutamente todo, emana de Krishna, contando Srimati Radharani, Balaram, Brahma, Vishnu, Shiva, emanan del cuerpo de Krishna. Los mundos materiales emanan del cuerpo de Krishna, incluso los Vaikuntas, Shiva Loka, emanan del cuerpo de Krishna. Ahora, al que le cueste entender esto, eso no es mi culpa. Yo le estoy entregando la verdad. Se entienda o no se entienda, yo le estoy diciendo la verdad. Esto es verdad. Krishna es uno, no existen dos. Es único, es una pura verdad. Es solamente una verdad y debemos comprenderlo como es. No hay más. Todas las escuelas, los caminos fidedignos de espiritualidad, todos son emanación de Krishna, son todas de expansión de Krishna. Al fin, la luz y la sombra son manifestación de Krishna, contándolos a ustedes todos y a mí. Si no fuera por la voluntad de Krishna, ninguno de nosotros existimos. ¿Y eso nos vuelve monistas? No. No somos impersonalistas. ¿Un poquito complicado entenderlo? Un poquito. Little bit. Jai Mahavira Radharaman ki jai. Jai Nitaya Gauriya Jai Shri Radheshyam. Próxima pregunta. Interesante pregunta que abrió el Dada Jagadish, y mira todo lo que apareció con esto. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Radheshyam, Dada. Radheshyam. Dada, ayer estábamos leyendo el capítulo 6 del Madhya Lila, del Chaitanya Charitamrita, y en el texto 102, 101, mencionaba que los colores que en cada yuga aparecía encarnado. Entonces quería saber qué importancia tenían los colores, si era relevante o no para cada era estos colores. Madhya 602. Sí. No. 101 decía, en el pasado tu hijo ha tenido 3 colores distintos, según la era. Sus colores fueron el blanco, el rojo y el amarillo. En esta era, Dwapara Yuga ha venido con un cuerpo negruzco. Claro. Ahí aparecen 4 colores, ¿sí? Y representan a los diferentes avatars. La traducción no es exactamente correcta. Veamos. Voy a poner la pantalla acá y vamos también a debatir y compartir un poco de información con esto. ¿Ven el fondo? Ok. Estamos Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 601, la traducción de Swami Bhaktivedanta, y desde el inglés original de él tenemos entonces una traducción en español. La traducción en español, si recuerdo bien, las hicieron en México y bueno, son no las mejores, pero al menos hay algo. En el pasado tu hijo ha tenido cuerpos de 3 colores distintos según la era. Sus cuerpos fueron el blanco, el rojo y el amarillo. En esta era, Dwapara Yuga ha venido con un cuerpo negruzco. Tenemos 4 colores y Dwapara Yuga es la tercera era, ¿verdad? Entonces nos queda un color. Tenemos el rojo, el blanco, amarillo y negro. El negro es Krishna.
tenemos rojo y tenemos blanco. ¿Ya? Aquí este verso que habla de amarillo, muchos interpretan que este amarillo es Goura, porque el oro es color amarillo. Entonces dicen que este es Gauranga. Vamos a ver el significado también, quizás hay algo interesante acá. Este verso del Srimad Bhagavatam 10.8.13 fue hablado por Garga Muni mientras celebraba los rituales de la ceremonia de concesión del nombre del Señor Krishna. Garga Muni afirma que en otras eras el Señor había manifestado una encarnación blanca, una roja y una amarilla. El color amarillo se refiere a Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuyo cuerpo era de un matiz amarillento. Ahora, ojo con esta interpretación de Swami Bhaktivedanta, porque es una interpretación un poquito viciosa, debido a que si esto se interpretara de esta forma, todas las todas las sampradayas sobre India interpretarían que Gauranga Mahaprabhu es una encarnación divina, pero no todos aceptan. ¿Ya? Debido a que aquí el color amarillo, claro, para nosotros como gaudillas, nosotros queremos, de una forma un poquito infantil, queremos pensar, oh, mira, aquí está el verso que dice que Gauranga Mahaprabhu es amarillo, entonces este es Dios. Pero resulta que estamos hablando de Vapara Yuga, Krishna, en el momento de Krishna. Gauranga aparece después de Krishna. Entonces esta es el contraargumento que hay respecto a este verso, de que no está hablando de Gauranga Mahaprabhu específicamente. ¿Ya? Ahora, ¿está hablando o no está hablando de Gauranga Mahaprabhu? Bueno, hay que revisar los versos, obviamente, ¿no? Yo les puedo decir obviamente que sí, porque Krishna viene, pero antes de el Satya Yuga hubo otro Kali Yuga, y luego había otro Vapara, otro Tetra, otro Satya, y este es un ciclo que viene girando hace millones de años. Estábamos hablando de los años védicos hace unos minutos atrás. Entonces aparece el color amarillo, se refiere a Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuyo cuerpo era de un matiz amarillento. Esto confirma que en Kali Yugas anteriores el Señor también se había encarnado en cuerpos de tez amarilla. Vemos entonces que el Señor se encarna con colores de distintas eras: Satya, Tetra, Vapara y Kali, adoptando el color amarillo, Pita, y otras características. El Señor se encarnó en la forma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Este es el veredicto de todas las escrituras védicas. No tan así, pero ok. En la era de Kali, así como en Vapara, la gente ofrece oración a la Suprema Personalidad de Dios por medio de mantras y observa los principios regulativos de las escrituras védicas complementarias. Ahora, por favor, escúchame acerca de esto. Sí, luego se explica acá que que en la era de Kali Yuga el único yagya realmente es el canto de los nombres de Hari, y que el canto del nombre de Hari tiene en sí mismo todo el poder de los tres yugas anteriores, de los tres tipos de tapasya que había, que era los rituales, yagya, mantra, canto de mantra, los Vedas, etcétera, memorización y la deidad, adoración a las deidades, ¿no? Todo esto está ahora concentrado simplemente en la repetición, en el canto del nombre de Hari. Eso es lo que está explicando y hacia dónde van los versos, pero nosotros debemos entender realmente qué es lo que se está hablando. Se habla de 4 colores, entonces son 4 encarnaciones, 4 avataras, pero entendemos que Krishna avatar, o digamos la manifestación de Krishna, que es Balaram avatar en este momento según los Das avatar de Vishnu, entonces es la encarnación número 8. Entonces aquí se le puede dar color amarillo a diferentes personalidades, contando a Vamanadeva, ¿ya? Un poco estos son los debates védicos que hay, o los debates en Vedanta sobre Gauranga Mahaprabhu, ¿ya? Si esto se refiriera y fuera, porque este verso aparece en Bhagavatam, si esto apareciera y fuera evidente que está hablando de Gauranga Mahaprabhu, no habría ningún debate filosófico sobre Gauranga Mahaprabhu de parte de aquellos que son contrarios al movimiento Gaudiya, ¿ya? Para nosotros, obviamente, es típico del pensamiento religioso tratar de manipular todo para ver la verdad mía como la única, y ese es un problema, aunque nos apoya en este caso interpretarlo de esa forma, que tampoco es incorrecto, pero quizás no es lo mejor. Nos apoya, pero al mismo tiempo tenemos que tener la entereza de decir, mira, esto no es muy claro, porque sabemos
que Gauranga no viene todos los Kali Yugas, entonces en el Kali Yuga anterior, posiblemente Gauranga no estuvo presente. Ahora, Garga Muni sabe sobre los otros Kali Yugas que en otras eras, en otros kalpas, Gauranga apareció. Posiblemente lo sabía, porque son sabios del nivel de los más grandes, ¿no? Pero claro, son temas a debatir frente a ese tema, frente a la interpretación, ¿ya? Como siempre he dicho, nuestro Gauranga Mahaprabhu no necesita profecías. Dios no necesita profecías para manifestarse. Dios es libre de actuar y de hacer como Él quiere porque es Dios. Él no necesita invitación. Este mundo es de Él, aparece cuando quiere y hace como Él quiere. Aunque para muchos sea difícil de entender, porque claro, hay preceptos, están en la Biblia, hay ciertos escritos que dicen sobre la vuelta de Jesús, por ejemplo, etcétera. En los Vedas también hay fechas, datos sobre los avatares que van apareciendo. Entonces, leía un comentario hace no mucho que decía que entonces para qué Dios da escrituras y todo con profecías si es que Él va a violar los propios tiempos que Él está dando. Bueno, mi respuesta es que, ¿y quién dice que eso lo dijo Dios? Hablábamos hace algunos minutos sobre Baruch Spinoza. Spinoza dijo que la Torá y los escritos religiosos judíos son simplemente una invención cultural para manipular las masas, por ende la Biblia. Pero para los cristianos y para los judíos esas son revelaciones religiosas, son revelaciones de Dios. Pero históricamente hablando, teológicamente hablando, parece que no. Para muchos cristianos hoy en día que no estudian en profundidad su propia Biblia, su propio Maestro Jesús, para muchos cristianos hay ciertas verdades que ellos no conocen que son verdades del cristianismo. Hay ciertas facetas de Jesús que no conocen, que son parte de la vida de Jesús, pero ellos no conocen porque simplemente tienen un libro y ese libro, el único libro que estudian y no ven nada más y están cegados con un puro libro y se cierran a la posibilidad de que pueda haber un poco más. Entonces, claro, hay que ir en profundidad, hay que estudiar. Si yo quiero ver la superioridad de los Vedas, tengo que estudiar también los Tantras. También tengo que estudiar los Tantras. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué existen estas dos líneas desde el inicio de los inicios? ¿Por qué por la parte de Vishnu vienen todos los Vedas? Brahmadev y todo el Parampara de la Brahma Sampradaya. ¿Por qué existe todo esto con Vishnu? Pero ¿por qué existe toda la otra parte de Shakti y Shiva con los Tantras? Que los Tantras hablan de magia negra, no. Tantra significa práctica. Todas las prácticas de sadhana que hacen los Gaudiya Vaishnava y los Vaishnavas across todas las líneas, todos los linajes, son prácticas tántricas. El japa mantra es tantra, es práctica de tantra. Los mantras, todos vienen de los tantras. Los diksha mantras que tienen villas, vienen de los tantras. Los villas son manifestación de Shiva y descienden a través de las tantras. Ahora hay tantras que ocupamos los Vaishnavas y hay tantras que son directamente para los Shivaístas, los Shaktas. Son diferentes porque las prácticas son diferentes, las visiones son diferentes. Entonces, si uno realmente quiere comprender la verdad, uno tiene que estudiar, uno tiene que profundizar, como lo hace Dada Jagadish, que se pone a investigar sobre temas y va profundizando sobre ciertos temas. Después vienen preguntas y entonces uno comienza a abrirse paso dentro de esta selva que es espesa. La selva del conocimiento es muy espesa, pero uno tiene que abrirse paso, ¿ya? ¿Y cómo es esto? Uno tiene que mirar la brújula. La brújula la entrega Gurudev, la entrega la sabiduría. Guru Shastra Sadhu, la verdad. Uno mira la brújula, ¿a dónde está el norte? Y uno mira la brújula, hacia allá está el norte, y entonces tengo que caminar para allá. Este, oeste, sur, norte, este, oeste, sur, norte, te vas a morir de hambre en la jungla, te vas a morir, no vas a alcanzar a salir. Uno tiene que mirar la brújula y decir, ok, sur y norte, ok, bonito, sí, va, interesante y todo, pero yo tengo un norte, camino hacia allá. Y todo lo que me ayude a ir hacia el norte, entonces bienvenido sea mi camino. Todo lo que me ayude a desarrollar mayor profundidad en sadhana, mejor japa mahamantra Hare Krishna Hare Ram, todo lo que me ayude en mi devoción, bienvenido sea.
ya sea de la Biblia, ya sea de los tantras, ya sea del chamanismo, de lo que sea. Si me ayuda en el camino Gaudilla, bienvenido sea, porque mi camino es Gaudilla, bienvenido sea. Pero aquello que está en contra, que me distrae o me quita energía de mi sadhana, de mi práctica real, diaria, eso tengo que literalmente abrirme de eso, limpiarme de eso, porque no me está ayudando, no me ayuda a avanzar, me retrasa el camino. Entonces eso creo que ha sido un punto central en la sesión que hemos tenido el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Radhesham. Hay una que está escrita por Amananda. Ok, vamos a mirar. Radhe. ¿Qué características tienen el arquetipo Manu? Sí, Manu es el padre de la humanidad. Existen 14 Manus, que con cada creación aparece un Manu que entrega y crea la humanidad. Por eso humano viene de Manu, Manu, human, viene de man, hombre, Manu. Él es el padre de la humanidad. Entonces cada Manu es el rey regente de toda la raza humana. Sepamos o no sepamos, él es el rey hasta el final de los tiempos para esta raza. Y es más que un arquetipo, es una realidad, es un rey, es una entidad, es una conciencia en sí misma. Después, la segunda dice, podríamos profundizar todo lo que es el Dharma. Dharma es el camino espiritual a seguir. El Dharma siempre y solo debe ser entregado por Dios o por el enviado de Dios, legítimo, real. Ellos pueden entregar Dharma y te pueden enseñar Dharma. Ellos pueden entregar el camino del Dharma, ¿ya? Entonces el Dharma son todas las acciones piadosas que hacemos, que son preescritas por los avatares de Dios. Obviamente los demonios se van a hacer pasar también por mesías y profetas y van a tratar de entregar sus dharmas, pero eso no es Dharma. Dharma viene directamente de Dios. Bhagavad Gita enseña el Dharma porque esto está hablado directamente por Dios, no por un profeta. Esto es Dios hablando. Entonces nosotros practicamos el Dharma cada día. Cada día practicamos el Dharma. Los budistas practican su Dharma budista, porque ellos van a un destino diferente al nuestro, como Vaishnavas, como Gaudillas. Es un diferente camino, por tanto el Dharma de ellos es diferente, aunque las leyes básicas, las leyes estructurales del Dharma siempre van a ser las mismas. Ahimsa, no violencia, compasión, amor, ayuda al prójimo, etc. Son las bases de la estructura para vivir como un ser humano. Entonces, todos debemos practicar Dharma, y los que tienen la suerte de conocer el Paradharma, lo que está más arriba del Dharma, ¿ya? Entonces, bueno, bienvenidos a la filosofía gaudilla. Sabemos que el bien y el mal son definiciones humanas según la perspectiva, se va definiendo entre si algo es bueno o malo, pero desde la perspectiva de Dios, ¿cómo convive con el mal o cómo es el mal para los dioses? Claro, todo lo que es adharma se puede considerar como negativo o como mal, lo que es adharma. Entonces, nosotros debemos estudiar qué es dharma, y entonces todo lo que es adharma, entonces eso es lo negativo, lo malo. Pero el concepto de bueno y malo, como usted mismo escribe ahí en el chat, el concepto de bueno y malo es un concepto que tenemos desde la cosmovisión cristiana. Dios y el diablo, son bien polares, blanco y negro. En realidad, en la cosmovisión védica o en la cosmovisión vedanta, bien y mal no son tan polares, no son blanco y negro o rojo y amarillo, no. Hay términos medios también. Hay asuras que son piadosos. Asura lo pudiéramos traducir, o se traduce al español como demonios, pero hay demonios que son piadosos, también están descritos. Maya Asura, ¿sí?, quien ofreció su servicio a Krishna luego del Mahabharata, luego de Kurukshetra y todo, construye el palacio de los Pándavas en Hastinapura, que es Nueva Delhi hoy en día, 5.000 años atrás, y que luego viaja a Centroamérica, Centro-Norteamérica, para establecer la cultura maya, en Mesoamérica. Era una asura, se llama Maya Asura, pero no era negativo.
Él entregó sabiduría a los mayas, le enseñó sobre cosmovisión, le enseñó la medida del tiempo, le entregó conocimientos. No todos los demonios son malos, así como no todos los devas son buenos. No todos los gurús son honestos. Hay matices, ¿no? Hay matices. Para nuestra visión no todo es blanco y negro, hay matices. Entonces, debemos, por eso, para saber los matices y a dónde está la verdad, uno tiene que estudiar Dharma. O sea, uno puede estudiar Bhagavad Gita. En Bhagavad Gita es un libro dhármico entregado por Krishna. No hay más pureza más grande y verdad más grande que en cuanto al camino espiritual, que lo que Krishna mismo enseña, él mismo. Entonces, estudiar Bhagavad Gita son solamente 700 versos. Y uno al estudiar Bhagavad Gita, uno aprende lo que es Dharma y lo que no es Dharma, porque Krishna ahí incluso aprende cómo comer, qué comer y qué no comer. Entonces, con eso uno fácilmente puede entender lo que es Dharma y lo que no es Dharma. Si nosotros seguimos el camino del Dharma, entonces vamos a obtener liberación, moksha, vamos a obtener beneficios y buena vida a nivel material. Los devas nos van a premiar también por nuestras buenas acciones. Es un buen karma. Pero Dharma no nos va a llevar a Nitya Lila Vrindavan. El camino religioso, el Dharma es religión. El camino religioso no nos va a entregar Krishna. Eso nos lleva hasta Brahman o hasta los Vaikunthas. Pero ahí queda. Entonces ahí hay que entrar para Dharma. O sea, hay que conocer Dharma y luego entrar en Paradharma, más arriba. Y es el camino de Krishna. Pero nuevamente, y para los que están mirando desde YouTube y de pronto no están muy en contacto con nuestra línea filosófica, cuando digo la filosofía de Krishna, no estoy hablando de la filosofía de los Hare Krishna. Eso es totalmente otra cosa. Eso es una neo-religión inventada en Norteamérica. Estamos hablando del camino Gaudiya, entregado por Dios, Sri Gauranga Mahaprabhu, manifestación divina, ¿sí? Encarnación de Krishna, hace 500 años atrás en Bengal. Entonces estamos hablando de la filosofía pura, tal como es, la filosofía pura, y obviamente es diferente a la filosofía popular que la gente conoce, pero el porqué es obvio. Una cosa la inventaron en Norteamérica literalmente, y lo otro es la filosofía original de la India en Bengal, que es lo que nosotros practicamos. Entonces, claro, hay diferencias grandes, pero tengo que hacer esta aclaración porque no quiero que nuestra filosofía la contaminen o la pinten de una forma caricaturesca con grupos y sectas a las cuales no tenemos ningún contacto con. Sri Radesha. Lo dejamos hasta acá entonces. Bendiciones a todos. Nos vamos a encontrar mañana. Espero hayan disfrutado, hayan aprendido algo nuevo, que les haya inspirado en el camino. Y vamos a dejar un par de minutos nada más para terminar con Hari Kirtan como corresponde. Jai Sri Radhe, Gaura Sangha Ki Jai. Hasta mañana. Bendiciones.